¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Ciencia en Frecuencia. Este es el episodio número 22 y les recordamos que pues, nos escuchamos en Radio Universidad a través del 89.5 y del 104.1 en Torreón y en Saltillo. Y también nos vemos y nos escuchamos a través de YouTube en el canal de Ciencia en Frecuencia y también en Spotify. También nos encuentran como Ciencia en Frecuencia. Estoy en este programa de lujo con el doctor Luis Gutiérrez y mi compañero, el doctor Jorge Aro. Bienvenido doctor. Doctor Luis Gutiérrez, quien es jefe de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, el jefe de jefes, el jefe de mi jefe. No, muy bien. De mi jefe. Bueno, sí, ahí se aplica. Pero, Ahí se aplica. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy complacido de finalmente poder estar aquí, poder platicar con ustedes de lo que me vayan indicando y pues, tener una plática cordial sobre todo, ¿no? Yo la verdad, doctor, soy de los que piensa que la ciencia es lo único que hago, sí. Que es ciencia química, biología y no hay más. No hay ciencias sociales, no hay matemática, no hay nada. Sí. Pero hoy me vas a desmentir, ¿no? Seguramente, no sé si desmentirte, pero a lo mejor ayudarte a tener un panorama un poquito más amplio. Un panorama más amplio porque ahí donde estoy ahora, pues sí, uno tiene que tener una visión mucho más integral de cómo se da el proceso científico de generación de conocimiento en la universidad, que es, pues, de suyo muy interesante, ¿no? Muy bien, doctor, pues vamos a empezar siempre... les pedimos a nuestros invitados que se presenten. Muy bien. Sobre su trayectoria, su formación académica y también pues su formación profesional, ¿no? Pues mira, yo soy economista, obviamente mi nombre es Luis Gutiérrez Flores, soy economista, graduado de la Universidad Autónoma de Coahuila en licenciatura, luego tuve oportunidad de cursar una maestría también en la misma universidad, una maestría en Economía Regional, en la misma universidad, que en su momento era un programa interinstitucional con el Colegio de la Frontera Norte. Entonces tuvimos experiencias de intercambio académico y movilidad a nivel de maestría. ¿Estuviste en Estados Unidos? Estuve en Tijuana en ese tiempo, y luego ya en el doctorado sí estuve un tiempo en Estados Unidos. El doctorado es también en economía, pues. Okay. Entonces es economía desde las bases, como quien dice. El doctorado estuve en la Autónoma de Baja California, que en el momento en el que yo cursé el doctorado tenía un programa de intercambio muy interesante con dos universidades, una con la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y la otra oportunidad de intercambio era con la Universidad de San Diego State, donde sí tuve también chance de tomar algunos cursos, ¿no?, del doctorado. Entonces, pues me gradué. Yo ya, cuando me fui al doctorado, ya estaba yo con una plaza, digamos, de tiempo completo como suplente en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Ya cuando regreso del doctorado, pues se abren puertas dentro de la misma universidad. Me refiero a que pues ya tuve mi contratación como definitivo, y luego, como traía yo el vuelo del doctorado, tuve la oportunidad de empezar a publicar algunos resultados, sobre todo de mi tesis doctoral. Había dirigido también ya previamente algunas tesis de maestría. ¿Qué fue tu tesis de doctorado? Hice un análisis de distribuciones regionales del ingreso. Okay. O sea, mi expertise fue en ese momento análisis de distribuciones del ingreso, simulaciones, con métodos no paramétricos, les decimos en matemáticas y en economía. Okay. Simulamos la construcción de distribuciones del ingreso a nivel regional en México y calculamos indicadores de desigualdad y también indicadores de pobreza, pues con esa herramienta, digamos, novedosa para su tiempo. Estos métodos no paramétricos pues permiten hacer simulación de escenarios. Por ejemplo, okay, cuando ya tienes una distribución determinada o definida por el método, te permite ver cómo cambia la distribución si cambias algunas de las supuestos originales sobre los cuales se basa la distribución. Por ejemplo, parámetros como el ingreso, como el tamaño de la población, como el tamaño de la región, etcétera. Entonces, a partir de ahí se pueden hacer una serie de proyecciones que resultan interesantes cuando hay movimientos o cambios drásticos en la economía y en la manera en la cual los agentes económicos toman decisiones. Eso fue lo que hicimos en el doctorado. Entonces, traíamos algo de vuelo y bueno. Muy, muy interesante. Sí. Y sobre todo para que aquí mi doctor sepa
Que no nada más se nos habla no nada más la biología y la química es. Para que veas. No, por supuesto. No, es que sí es muy interesante. O sea, realmente, como dices, por ejemplo, cambiando una variable, sí. cómo puedes cambiar un escenario hipotético y que aplica, por ejemplo, para tomar decisiones, entiendo, en políticas públicas. Es correcto. Yo creo que es muy difícil pensar en una tesis de posgrado que no tenga alcances o sugerencias o recomendaciones de política pública. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, la tesis que yo hice, pues permitía evaluar cambios en variables, como dices tú, y ver cómo afectaba eso al resto de la distribución, tanto el ingreso como la distribución poblacional, y eventualmente analizar desde el aspecto cualitativo, o sea, eso que les platico, pues es técnico-cuantitativo. Sí. Pero desde la parte cualitativa, por ejemplo, en el caso de la pobreza, ¿dónde se localiza la parte que más afectaba en ese entonces? Que supongo que todavía traemos algo de eso en estos años. La parte que más afectaba al comportamiento del indicador de pobreza. Porque hay dos visiones aquí muy grandes, ¿no? La visión que te habla de la pobreza por ingresos, o sea, por la incapacidad de los individuos o de las familias de generar un ingreso suficiente para cubrir un umbral de pobreza, que se define, las líneas de pobreza, sí. ¿No? Y la otra es el tipo de pobreza que viene desde lo público, por ejemplo, la gente que no tiene acceso a agua potable y drenaje. Bien. Esa es política pública. Así es. La gente que no tiene acceso a un piso firme, también es política pública. O sea, el hecho de hacer que las viviendas no solamente sean unidades habitacionales donde no haya hacinamiento, sino que tengan las condiciones de salud suficientes para que el desarrollo social, individual, de las familias, de los integrantes de la familia, sea el adecuado. Pues. Entonces, eso nos permitió hacer cierta inferencia sobre ese parámetro, ¿no? Acabas de dar ahorita un ejemplo muy claro ya, técnicamente hablando, sí. De algo que lo platicamos mucho, ¿no? En entrevistas cuando anduve ahí de candidato, sobre qué era más importante, si reducir la pobreza o reducir la desigualdad. Sí. Yo siempre he sido de la idea que es más importante reducir la desigualdad que la pobreza en número. Ajá. Y ahorita que dices de que estuviste en tiempo en Tijuana, yo tengo una hermana en Tijuana. Muy bien. Tijuana es una ciudad que en ingreso per cápita, si tú ves los números, es una ciudad muy rica. Sí, claro. Pero con una desigualdad tremenda. Tú ves mucha gente viviendo bajo los puentes, migrantes que van de paso, que tienen días sin comer. Uh-huh. Y, por ejemplo, Torreón es una ciudad que no tiene... Torreón y Saltillo, por ejemplo, no tienen tantísima lana como tuviera Tijuana en número, pero que tampoco tienen tanta desigualdad. Okay. Y se vive mejor en lugares, y están los números bien claros, por ejemplo, en lugares como Torreón, que la desigualdad no es tanta por ese tipo de cosas, porque realmente si el gobierno prioriza el número y mañana llega una empresa, pues le van a poner todas las comodidades para que se ponga esa empresa, aunque los trabajadores vengan de colonias sin agua, sin luz, sin seguridad, ¿te explico? Entonces, romper este paradigma a veces es difícil desde el discurso, pero con los datos estos que dices ayuda, ¿no? a empezar a entender de esta forma la economía diferente, ¿no? Pues digamos que el propósito es que ayude a que los que toman decisiones tengan criterios más científicos, más técnicos, exacto, más mesurables de las consecuencias de las decisiones que ellos toman. Pues, el caso de Tijuana es un caso de estudio que no se va a acabar, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, digo, es una ciudad que, ciudad, es más grande que Monterrey. Sí. O sea, Monterrey es una ciudad de unos 4 o 5 millones de habitantes, si la memoria no me falla, pero por la zona conurbada. Sí. Tijuana es Tijuana. O sea, hay que recordar aquí que Baja California nomás tiene 6 municipios, para empezar, ¿no? Tijuana es uno de ellos, no es la capital. Pero es municipio a municipio es más grande que Monterrey. Y tiene problemas que no tienen el resto de la frontera, de los municipios de la frontera de México. Tienen migración de todas partes del país, de México y del extranjero de otros continentes. Sí. O sea, reciben mucha migración asiática, históricamente, pues. Tienen migración haitiana. Un problema en el tiempo en el que yo estuve ahí fue la llegada de grupos de haitianos que ya fundaron colonias, ¿eh? O sea, ahí lo que se decía en Tijuana en ese tiempo es que cada día en Tijuana se abrían 3 calles nuevas. Sí. Tienes una situación orográfica complicada. O sea, tienes playas en Tijuana y tienes
cerros en Tijuana. O sea, la diferencia en la altura sobre el nivel del mar. Entonces, la ciudad en sí es complicada. Es difícil manejar. Pero genera mucha riqueza. Sí. O sea, hay un sector maquilador de industria japonesa y coreana muy, muy identificable, muy, muy tradicional, que ya está enclavado en Tijuana y que genera una cantidad de empleo muy significativa. Tienes instituciones de educación superior de todas las que tú quieras en Tijuana. Tienes, los servicios son también muy eficientes, eso sí debo decirlo, ¿no? El servicio público de agua potable no es concesionado ni es público totalmente, pues es un ente totalmente público municipal y es el segundo más eficiente del país. El servicio de recolección de basura para una ciudad con estas características de diferencias de alturas y de microclimas incluso, ¿no? O sea, el clima que hace en la delegación Playas de Tijuana es diferente que el clima que hace en la delegación de Otay, por ejemplo. Entonces, también es muy eficiente la provisión de servicio de basura, de recolección de basura. Entonces, digo, es una ciudad cuyo caso de estudio es importante. Hay un mercado laboral transfronterizo de gente que vive en Tijuana, que tiene la nacionalidad americana, pero que reside en Tijuana y que trabaja en San Isidro, en San Diego. Todos los días cruzan a pie. O sea, incluso para lo que nosotros estamos acostumbrados acá, en esta parte del norte, ¿no? Sí. Que uno llega a la frontera y te encuentras con que pues cruzas un río, ¿no? Un puente. Sí. Allá no, allá el cruce, o sea, en un metro estás en California, Estados Unidos, ¿no? Sí, es una dinámica diferente. Muy diferente. Compleja, muy compleja. Sí, muy compleja. Y ahí vemos cómo, como nos comentas, doctor, que en muchas ocasiones hablamos de números, pero cómo se traduce en la vida diaria. Entonces, sí, claro. Aquí yo creo que también es muy importante lo que se está dando sobre el hecho de que se generen estudios que sean multidisciplinarios, en donde no nada más sea la cuestión de la economía, sino que también vaya acompañado, por ejemplo, con la sociología o con otras disciplinas, ¿no? Por supuesto, que ayuden a complementar todo el escenario, ¿no? Sí. Porque también se complican cuestiones de salud pública, pues, lo que se comentaba, los hacinamientos, la cuestión de la delincuencia, ¿no? La inseguridad que por desgracia pues también son muy característicos en estas ciudades que crecen exponencialmente, pero que también generan muchos problemas sociales, ¿no? Sí, claro, digo, ahí por la ciudad pasa el río Tijuana. Digo, si ya conoces, doctor, por en medio de la ciudad pasa el río Tijuana, en un lado de la vía rápida, pues así le dicen. Hay de estos gentes que se dedican a coyotear, personas que vienen del sur del país, etcétera, y donde los bajan en el río y les dicen aquí, o sea, córranle. O sea, los engañan, obviamente no los ponen hasta el Valle Imperial en California, ni ahí no los cruzan, los dejan en Tijuana. Entonces, el problema es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Pero es una ciudad que, a pesar de ello, sigue creciendo, se sigue consolidando como uno de los grandes, digamos, polos de desarrollo industrial, ¿no? Por decirle de alguna manera. De México. Polos de desarrollo industrial no solo del noroeste del país, sino de la frontera total, ¿no? Y por supuesto, pues uno ya no puede pensar en hacer investigación, digamos, aplicada al menos, o con estas sugerencias o recomendaciones de política pública, si no interactúa con otra disciplina, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos últimos años, digamos, se ha complicado la cuestión emocional. O sea, una de las cosas que nos dejó el COVID-19, la pandemia, fue justamente esta, digamos, desubicación que, por ejemplo, en el caso de nosotros en la universidad, mostraron algunos estudiantes que cursaron la preparatoria sin haber pisado el salón de clases, ¿no? Sí. Y eso repercute, quieras que no, en los estudios de educación superior. Entonces, hay ya bastantes cruces muy interesantes. El mismo proceso que lleva a tomar decisiones a los individuos, a los tomadores de decisiones, decimos en ciencia económica, ya también está, digamos, caracterizado desde la psicología. Sí. Incluso por ahí hubo hace unos 2-3 años un premio Nobel, el doctor Akerlof, ¿no? Que su línea de investigación principal es justamente esta interacción que hay entre el proceso de toma de decisiones económico con el respaldo psicológico o la situación emocional de cada individuo, pues. Entonces, esos cruces ya son de todos los días. O sea, ya si se quiere resolver un problema que es complejo por diferentes maneras de verlo, pues hay que hacer un equipo interdisciplinario que nos ayude a atender cada una de esas formas de ver el problema, ¿no? Claro.
Y ese ha sido también, digamos, un aspecto que hemos querido desarrollar en la universidad en los años recientes. Porque vemos, por ejemplo, se me viene a la mente Las Vegas, ¿no? Sí. En donde es una ciudad donde se genera muchísima riqueza y a la vez hay una gran cantidad de suicidios o de personas que viven, por ejemplo, debajo de la ciudad, Sí. ¿no? En los desagües. Uh-huh. O sea, hay como comentaba el doctor Jorge, es una gran desigualdad la que se vive ahí, mientras que hay los grandes imperios de los casinos, Sí. ¿no? Ahí también La opulencia. La opulencia y por otro lado, pues todo esta vida subterránea, Sí. ¿no? que existe ahí. Por supuesto, digo, ese debate que mencionabas, doctor, de que hay que resolver primero la desigualdad o la pobreza, es como, a veces equivale a decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Yo creo que van acompañados unas cosas de las otras. Por ejemplo, si les das oportunidad a la gente que está catalogada como pobre por algún umbral que se defina, Sí. Uh-huh. pues por aspectos que van desde lo económico, lo de política pública, etcétera, hay que ayudarlos. ¿Cómo le hacemos para que su nivel de ingreso se acerque o traspase la línea de pobreza? Ese es el reto, pues. Sí, claro. Entonces, sí es un problema de recursos, por supuesto, pero también uno puede pensar, es un problema de ir preparando a la gente, o sea, como dicen, ayudándole a pescar en lugar de entregarle el pescado, ¿no? Claro. Para que se vayan preparando, que vayan teniendo mejor oportunidad de desarrollo individual, que tengan oportunidad de cultivarse, o en otros términos, de invertir en su propio capital humano, y que esto eventualmente les permita escapar del flagelo, ¿no? Porque Claro. también hay un, digamos, que la pobreza es un tema Tremendo. tremendísimo. Hay una línea, digamos, ahí de desarrollo teórico, empírico de la pobreza, que habla de la pobreza intergeneracional. O sea, Sí. el modelo nos indica que si una persona es catalogada como pobre durante un cierto tiempo amplio, la probabilidad de que la descendencia de esa persona sea pobre, pues también es elevada, ¿no? Sí, la movilidad social es muy baja en términos de porcentaje. Y en ese sentido, pues la movilidad social, digamos, pues ahí entra, por ejemplo, la universidad, ¿no? O sea, Exacto. nosotros somos, digamos, la parte que tendería a cubrir o generar esa movilidad social entre los habitantes de la región, de Coahuila y de donde vengan a estudiar a la universidad, ¿no? O sea, Sí, prepararlos, pues, para... Y desde la integración. Yo, por ejemplo, he estado en Chihuahua, en comunidades alejadísimas, que realmente es muy difícil, digamos, y no hablo de estudiantes, hablo de familias completas, hacer que se integren, digamos, que bajen de la sierra a la ciudad, Sí, claro. ya ni siquiera estudiar una carrera, a integrarse en una vida cotidiana que es súper difícil, ¿no? Con las comunidades en Coahuila, yo creo que tenemos muchas ventajas en ese sentido porque, los centros de desarrollo están muy focalizados y realmente sí se busca eso en los estudiantes. Yo tengo estudiantes en medicina que vienen, por ejemplo, de otras ciudades, no sé, de Matamoros, de ciudades aledañas, y concentramos en Monclova, en Piedras Negras, Saltillo, la universidad, sus centros de estudio, pero además sale a buscar estudiantes y al final lo más importante, ¿no? Su recurso humano. Por supuesto. Entonces, pues bueno, digo, es un tema al cual me he dedicado un tiempo, ¿no? De repente también he explorado otras cosas. Por ejemplo, a mí me interesó mucho, junto con un colega que tengo ahí en la Facultad de Economía de la Unidad Saltillo, de explorar la parte de qué tanto estaba permeando la innovación, que si de por sí no era tan característica, digamos, de los procesos productivos en México, qué tanto estaba permeando para generar crecimiento económico. Esa línea de investigación me interesó, me interesa también. La desarrollé en algún tiempo porque, pues, a final de cuentas, como dice Paul Krugman, ¿no? Otro premio Nobel de Economía, el conocimiento tiene que estar codificado. Claro. ¿No? Tiene que quedar en alguna parte. Claro. Una expresión de esa codificación, por ejemplo, son las solicitudes de patentes. ¿Verdad? Entonces, exploramos esa relación que había entre las solicitudes de patentes y el crecimiento económico también por regiones, ¿no? O sea, ahí la vocación que tenemos nosotros ya en la vida profesional, pues es economía regional. Claro. Es la exploración de la economía regional desde diferentes ángulos, digamos. Ya con la trayectoria que he tenido oportunidad de desarrollar, pues he tenido oportunidad también, a su vez, ¿no? Valga la redundancia, de
de justamente explorar esas distintas vías de tratar de contribuir a solucionar algunos problemas, ¿no? Y problemas reales, ¿no? Problemas reales, problemas de la reflexión, pues, o sea, que te dicen, ¿sabes qué? El sistema productivo regional en México tiene estas limitaciones. A lo mejor hay que profundizar o habría que revisar, por ejemplo, modelos de desarrollo como el modelo coreano, donde el modelo coreano fue de ingeniería a la inversa, ¿no? O sea, ellos desarmaban, digamos, por poner un ejemplo ahora moderno, ¿no? Sí. Desarmaban el teléfono y veían que tenía el teléfono y de ahí empezaban, ¿no?, a configurar su desarrollo industrial electrónico orientado a producir ellos un teléfono, ¿no? O sea, no hay que olvidar ahí que... Y que hoy tienen monstruos como Samsung o Kia, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué era Corea en 1970, no? Exacto. O sea, estamos hablando de hace 50 años, 40 años, 1980. Sí, sí. Pues era un país receptor de maquiladora, ¿verdad? Sí, claro. Aplicaron estas políticas muy orientadas, no solamente Corea, sino otros países, pues, que les decían los tigres del Pacífico, ¿no? Que son asiáticos, pues, fundamentalmente, sí, todos. Sí, sí. Ingeniería a la inversa y a copiar, a imitar, ¿no? Y ahora, pues, son gigantes del mercado. De son innovadores. Y son innovadores, pues, al final de cuentas. O sea, tienen sector industrial no solamente de productos tecnológicos de alta gama, digamos, ¿no? Sí, sino también tiene sector automotriz. Competitivo además, ¿no? O sea, y sobre todo el cruzar el umbral, la ciencia y toda la ciencia, también en medicina y es eurocentrista, sí. Y uno puede caer en la ciencia replicativa, ¿no? Es decir, voy a estar haciendo la réplica del estudio, pero cuando uno cruza ese umbral de no nada más replicar la ciencia, como dices, este conocimiento ya lo tengo, sí, claro, pero ahora quiero aplicarlo a un problema regional que tengo aquí, ya ni siquiera en México, en Coahuila tenemos este problema, ¿no? O un problema de estructura productiva, ¿no? Que hay muchos, digamos, no solamente en las regiones de Coahuila, sino en México como un todo. Entonces tú terminas el doctorado. Sí, fíjate. Con el eurocentrismo y el... No, pero muy bien. Es que está bueno. Bueno, tú terminas el doctorado, sí, regresas a la universidad, te repatriamos. Te repatriamos. Entonces... ya agarras tu línea de investigación. Empiezo a cultivar digamos, la línea de investigación para la cual me preparé, ¿no? Uh-huh. Con el vuelo que traía el doctorado. Participo en la convocatoria, en la primera que pude para quedar en el Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. Quedé y desde entonces ahí estoy. En el SNI. Sí, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, para nombrarle como ya es al día de hoy. Pues sigo en lo mismo. En el año 2011 me invitaron a ser director del Centro de Investigación al que regresé, uh-huh, del Centro de Investigaciones Económicas ahí en Saltillo. Ahí estuve 5 años y medio como director. Okay. En su momento, pues fui era el más joven de todos los profesores ahí, ya estando como director. Entonces, pues bueno, ahí nos dedicamos pues a apuntalar las líneas de investigación que desarrollamos en el centro. ¿Cuántas LGAs tienen ahí en el centro ahorita? Tenemos 2 cuerpos académicos consolidados. Somos 10 profesores de tiempo completo, profesores y profesoras de tiempo completo. Estos 2 cuerpos académicos desarrollamos, en el que estoy yo, desarrollamos 4 líneas de investigación. Okay. Y en el otro cuerpo académico yo creo que otras 4 o 5. Las del otro cuerpo académico tienen que ver con economía regional aplicada, con análisis de servicios al productor, etcétera. Son las que me recuerdo ahorita. Las de nosotros tienen que ver más bien con reestructuración regional y políticas públicas. Ahí hay mercado laboral, uh-huh, ahí hay análisis de distribución del ingreso y pobreza y regionalizaciones, pues. Entonces, esas son así a grandes rasgos, ¿no? Lo que trabajamos en el centro. Tenemos 2 programas de posgrado. Mencioné la maestría, sí, que esa maestría es la maestría en Economía Regional. Yo de ahí salí. La maestría va a cumplir, en el 2026 va a cumplir 30 años. ¿El centro es sede de las maestrías? El centro es sede de esos 2 programas de posgrado. Okay. Entonces, la maestría va a cumplir 30 años en el 26. Siempre ha estado reconocida por el CONACYT bajo cualquiera de los escenarios. Okay. O sea, siempre ha habido becas, digamos, para estudiantes, y tienen ese nivel de reconocimiento. Posgrado de calidad. Posgrado de calidad, hace 4 años, antes de que cambiaran las políticas de posgrado, como 5 años. Fuimos el primer programa de posgrado de la universidad reconocido como posgrado de competencia internacional.
O sea, el más alto que otorga el CONACYT es de nosotros, ahí en el CICE. Y pues ya fue el único porque ya cambiaron las políticas del Sistema Nacional de Posgrados ahora, ¿no? Entonces, estamos en nivel 1 de la maestría. El doctorado se creó en el 2008, doctorado en Economía Regional. Fue el primer programa de posgrado que hubo una modificación. Originalmente fue creado para que se cursara en 3 años. Y cuando estaba yo de director, hicimos un análisis en la Academia de Investigadores del CICE y propusimos que fuera de 4 años con beca, y es de 4 años el doctorado con beca del CONACYT. Entonces, digamos, también fue una innovación en su momento, ¿no? El doctorado también ya está reconocido como en nivel 1 ahora por el Sistema Nacional de Posgrados y hemos tenido, el otro día estábamos haciendo cuentas, ya graduamos a más de, en la maestría yo creo que alrededor de unos 140 egresados, en el doctorado debemos andar de alrededor de unos 80 o 100. La mayoría de nuestros egresados de doctorado, quiero decir como el 75%, son profesores investigadores en otras universidades de México. Y ese mismo número más o menos también son parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entonces, tenemos una vocación fuerte, yo creo que ahí de una tradición muy, muy marcada de investigación de calidad y también de generación de recursos humanos de alto nivel. Ahí en el CICE, bueno, fui director ahí. ¿Fuiste director del CICE? Luego me invitaron en el 2016 a ser director de planeación de la universidad. Así es. Fui electo por el Consejo Universitario por unanimidad, las 2 veces. Fui 2 veces director de planeación. Así es. Las 2 veces por unanimidad como director de planeación. Ahí pues el nivel de administración es diferente, digamos que pues ya uno tiene una perspectiva distinta de la universidad. Ahí fue donde conocí toda la universidad, que es gigantesca en toda la entidad. Estuve también 5 años, ¿no? Estuve del 2016 al 2021, 5 años prácticamente. Sí. Y luego en 2021 me invitaron también, o sea, el rector en turno me invitó a ser oficial mayor de la universidad. Ahí estuve 3 años. Oficialía. A la oficialía mayor, que pues es otra cancha, digamos, es otro tipo de requerimiento de servicio, porque al final de cuentas todas las dependencias de la universidad son dependencias de servicio. Así es. El área de planeación es un área más técnica porque tienes que estar pensando en la generación de proyectos que sean exitosos en su momento para poder participar de fondos externos y poder aplicarlos para que las actividades que realiza la universidad las pueda hacer de manera más fluida, pues, ¿no? Y luego posteriormente director de investigación y posgrado, pero eso lo platicamos al regresar del corte, porque ya se nos corte. fue el No, hombre, en tiempo. serio. Bueno, pues adelante. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Ciencia en Frecuencia. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos en el 89.5 FM aquí en Torreón, en Radio Universidad, los martes a las 3 de la tarde. Y nos escuchamos también los martes a las 3 de la tarde en Saltillo, en el 104.1, también en Radio Universidad. Nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia y nos escuchamos en Spotify también como Ciencia en Frecuencia. Me acompaña mi hermano Juan Carlos Hernández Cruz, conductor, y nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Gutiérrez, jefe de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, y nos está platicando cosas muy interesantes sobre la economía, las matemáticas, la pobreza, la desigualdad, la vida y Tijuana. De por qué somos pobres aquí en Ciencia en Frecuencia. Entonces, Doc, a ver, recapitulando. Sí. Maestría, doctorado, Sí. tu línea de generación de conocimiento. Sí. Estuviste en planeación, estuviste en la oficialía mayor y hoy estás en investigación y posgrado. Correcto. La responsabilidad ninguna es menor que otra, pero esta es un poco diferente. La investigación y el posgrado es, como decíamos ahorita al principio, abarcar pues la ciencia, pero no nada más nuestra ciencia, sino todas las ciencias, todos los posgrados, toda la investigación. ¿Cómo te ha ido en estos meses que estás al frente de investigación? Yo pienso que nos ha ido bien. Llegamos la verdad, con muchas ganas, porque cada responsabilidad es diferente, sí, por supuesto. Pero también voy a utilizar aquí un ejemplo de un colega que cuando me iba yo al doctorado, me dijo, a final de cuentas el doctorado lo haces tú, güey. O sea, tú lo puedes hacer tan complicado, tan fácil como decidas. Si te clavas, va a ser difícil, porque hay que estudiar mucho.
Pero si decides llevarte la campechana, pues también te vas a llevar campechana y ahí más o menos. Entonces igual, depende del nivel de compromiso que le meta uno a cada cosa, a cada responsabilidad. Entonces, pues en ese sentido, creo que andamos bien. Retomamos, creo que le faltaba a la universidad, a pesar de haber avanzado mucho también en los últimos años, hay que reconocerlo y eso siempre va a ser así. Creo que nos faltaba tener una visión mucho más amplia de cómo se genera conocimiento en la universidad. Incluso desde fuera, también ya van varios años que nos están diciendo que hay que tener un énfasis un poquito más hacia las humanidades. Sí. O sea, el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora va a ser una secretaría, ¿no? Que también valdría la pena después a lo mejor hablar de ese tema. Sí, claro. Nos ha dicho, ¿saben qué? Sí, está bien, la parte está dura de las ciencias aplicadas, las ciencias básicas incluso, es importante, pero es relevante seguir incorporando las humanidades y que crezcan y se consoliden como líneas de trabajo en las instituciones de educación superior, ¿no? Sobre todo las públicas. Así es. Entonces, en ese sentido, nosotros traemos esa visión, o sea, no es atender a ningún área del conocimiento, hacer que todas crezcan y se desarrollen en la medida de sus propias posibilidades, porque también hay que reconocer que hay áreas del conocimiento que están muy desarrolladas en la universidad y otras que les falta, ¿eh? Claro. Uh-huh. Y normalmente estas que les falta están asociadas a las humanidades. Pero también la situación externa de la universidad, que no es tampoco tan ajena, pues tenemos que tener tiros de precisión, ¿eh? No podemos tampoco estar desperdiciando ni recursos ni talento humano en desarrollar cosas que no tienen futuro, ni en estar desarrollando actividades de investigación que no tienen resultados. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, comenzamos por retomar la idea de ayudar a consolidar la carrera de investigadores que tienen algunos de nuestros profesores de tiempo completo en la universidad. Aquí el dato es claro, o sea, nosotros tenemos en la Dirección de Investigación y Posgrado registrados alrededor de 650 investigadores. De esos 650 investigadores, todos tienen ciertos tipos de proyectos. Algunos tienen financiamiento externo y otros no. De esos 650 investigadores registrados en la dirección que yo me honro en encabezar ahora, 380 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que es un dato no menor. Es un buen número. Pues es un muy buen número si pensando que hace 6 años teníamos menos de 180, ¿eh? Sí. O sea, prácticamente hemos incrementado al doble. Un crecimiento muy importante. Un crecimiento muy importante y sostenido, que eso también es más relevante incluso en las condiciones en las cuales ahora el SNI otorga el reconocimiento, porque aquí no me vas a dejar de mentir, doctor. En los últimos 4 años, la plataforma para evaluarse en el SNI ha cambiado 3 veces. Sí. Okay. Entonces, si tú estabas de cierta manera acostumbrado a publicar un cierto tipo de producto científico, que era el que era evaluable y contaba para el SNI, ahora tienes que publicar más cosas de otro tipo de actividades que también ya son evaluables para el SNI. Como este programa. Como este programa, por ejemplo. Sí, los videos. Sí, la divulgación. La actividad de divulgación es muy relevante ahora ya. Sí. Nosotros antes, de cierta manera, tampoco me vas a dejar mentir, ¿verdad? Medio lo relegábamos y lo dejábamos al final porque pues, son actividades que te involucran invertir tiempo, esfuerzo, y que al final de cuentas cuando llegaban a la mesa de evaluación de los comités del SNI, pues no la tomaban en cuenta. ¿No eran muy reconocidos? No. Comparado con los artículos, por ejemplo. Así es. Indexados, ¿no? La paperitis. La paperitis. Entonces, qué bueno que ya también el criterio ha cambiado y que nos permite a los científicos, ¿no? Digo, porque pues sí me considero que soy científico social, ¿no? Sí. Que nos permite diversificar la manera en la cual interactuamos con la sociedad a la cual nos debemos, como universidad y como miembros de esa comunidad universitaria. Entonces, bueno, decidimos retomar una actividad de empezar a consolidar proyectos de investigación de investigadores e investigadoras jóvenes, también pensando en que sean exitosos en su participación dentro de las convocatorias del SNI. Este año avanzamos o apoyamos una convocatoria de los proyectos que se llama Proyectos Impulsa 2024.
Les pedíamos, mediante esa convocatoria, les pedíamos a las investigadoras e investigadores de la universidad que participaran, había ciertos requisitos, ¿no? Y los apoyábamos nosotros, por ejemplo, con 50,000 pesos por proyecto. Es una cantidad de dinero no despreciable, Claro. que te permite hacer 3 o 4 actividades. No todas, pero tampoco, no solamente una. Y que te permite incorporar a estudiantes de posgrado, sobre todo, y de pregrado, a tus proyectos de investigación. Claro. Entonces, eso lo retomamos. El presupuesto inicial que se asignó para esa actividad era de 500,000 pesos. Y luego, cuando vimos que, porque recibimos más de 100 solicitudes, la evaluación fue por pares académicos de otras instituciones del país, alrededor de 180 profesores y profesoras de otras universidades que no son la Universidad Autónoma de Coahuila, evaluaron los proyectos, porque aquí, en estas cuestiones académicas, las evaluaciones tienen que ser colegiadas. Claro. Así es. Porque eso te da certidumbre. O sea, ahí no mete la mano nadie. Nadie. Nomás los que están en el comité evaluador, que no son de la universidad. O sea, yo no soy responsable de esas evaluaciones más que ellos. Entonces, como vimos que teníamos muchas solicitudes, pues gestionamos ante la tesorería de la universidad que nos apoyara al mínimo con otros 250,000 pesos, ¿no? Para otros 5 proyectos. Entonces, terminamos reconociendo 15 proyectos en la universidad. Vamos por más el siguiente año. Porque yo creo que aquí también hay que reconocer que el rector ha tenido una actitud muy abierta y muy receptiva, ha sido muy sensible a reconocer la importancia de la actividad de investigación de la universidad. No por nada, ¿no? Digo, el rector es universitario de toda la vida, claro. Octavio Pimentel. El papá de Octavio Pimentel fue coordinador de investigación y posgrado en su momento. O sea, conoce el tema. Pues. Sabe del claro. tema. A eso me refiero. Entonces, eso ha sido muy ventajoso para nosotros porque podemos hablar de los problemas que tienen los investigadores, de las limitaciones que en algunos momentos también pueden llegar a padecer, y lo entiende y apoya sobre todo. Entonces, nos apoyó en esta etapa. También estamos en el área de investigación, pues abriéndole la puerta a todos, estamos retomando los apoyos para movilidad, en coordinación con relaciones internacionales. Uh-huh. Hacemos también apoyos complementarios nosotros en investigación y posgrado para que, por ejemplo, un estudiante de doctorado vaya a hacer un curso a X universidad en México o en el extranjero. Se ha incrementado el presupuesto para la dependencia en estos años. He tenido oportunidad de ir cortando cosas que antes había, que ya no son tan relevantes ahora, y asignar esos recursos a actividades que son más de sustancia para el desarrollo de la investigación en la universidad. Vamos a entregar a finales del mes de noviembre, los premios de las convocatorias de mejor investigador, investigadora y de investigador o investigadora distinguida, y también, aunque seguramente hablaremos del posgrado en un ratito más, los premios a las mejores tesis tanto de pregrado como de posgrado. O sea, estamos haciendo cosas, estamos también, y ha sido un proceso muy, muy interesante, analizando la situación actual de los centros de investigación que tenemos en la universidad. Claro. Queremos tener una estructura muy eficiente de centros de investigación. Hay unos que tienen una tradición, como lo mencioné hace unos momentos, una tradición ya muy marcada de centros de investigación. Hay otros que están en ese proceso y hay otros que sí necesitan otro tipo de apoyo, pues. Claro. Entonces, pues se trata de ser más productivos con lo mismo o a veces con menos. Con menos. Porque las circunstancias de recursos no solo en la universidad, en todo el sistema de educación público superior en México es complicado, ¿verdad? Y como lo decías ahorita, yo creo que es importante puntualizar que no nada más en la UAC, sino yo creo que en todas las universidades del país, la tendencia o lo que a donde va la investigación es hacer investigación aplicada, cada vez más aplicada, ¿no? Correcto. Tiene muchos años que en nuestra parte, por ejemplo, nos decían, es que realmente sí, la generación de conocimiento es lo más importante, pero no es lo único. O sea, sí. Si estamos encerrados en el laboratorio y descubriendo y publicando, pues qué bueno, pero si eso no sirve en el consultorio, si el paciente no le sirve de algo, pues realmente no vamos por ningún lado. Entonces, la contribución es, digamos... Sí, y lo dices bien, ¿no?
El rector creo que fue que entró también con esa visión, Octavio Pimentel, de decir, tenemos que vincular los problemas reales de Coahuila con lo que están haciendo los investigadores y las investigadoras, ¿no? Es correcto. Nosotros dimos un giro de timón en cáncer, de estar investigando mutaciones y más mutaciones y, bueno, por ejemplo, en números, en ORs, en riesgos de 0.00, ya publiqué, ¿no? Sí, y descubrí un riesgo de esta mutación, de tal gen. Pues qué bueno, pero eso no tiene utilidad clínica, entonces tuvimos que cambiar nuestro esquema del enfoque a decir, bueno, esta es una prueba diagnóstica que sirve para detección temprana de cáncer, ok, vamos a conseguir recursos para hacer una campaña de detección temprana de próstata, por ejemplo. Claro. Y pues, gran diferencia que hoy la gente ya sabe dónde está el CID y dónde hacen las campañas de cáncer, es estar presente en la sociedad y no nada más en el paper, ¿no? No, por supuesto, y pues sigue siendo un reto, doctor, a final de cuentas, ¿no? Sí, está canijo, la neta. Porque pues hay que pensar en cómo es la misma universidad. Yo creo que tenemos áreas de oportunidad ahí todavía que atender. Sí, claro. La universidad, piensen en la universidad de hace 20 años. Digo, los muchachos están muy jóvenes, pero sí les podemos platicar, ¿no? Antes de que nacieran, señorita productora. La universidad de hace 20 años era una universidad de docencia. Sí. Fundamentalmente de docencia. Era docencia. Es más, apenas empezaba a desarrollar la figura, o a consolidar más bien la figura de profesor de tiempo completo. Sí. ¿Verdad? Entonces, la misma circunstancia externa del desarrollo de la ciencia, pues también ha obligado de cierta manera a que la universidad cambie su enfoque. Sí. Y que seamos ya no una universidad de docencia, sino una universidad de docencia e investigación. Claro. Investigación aplicada a resolver problemas concretos. Coahuila tiene problemas concretos. Por ejemplo, ahorita un problema concreto que tenemos en Saltillo es el exceso de parque vehicular, que genera congestionamientos diarios. No ha habido un estudio, o al menos yo no lo conozco, que te hable de los tiempos y los desplazamientos. Ahí hay un área de investigación que nosotros atendemos también, que no la economía del transporte, por ejemplo. Ahí la economía del transporte te dice, calle que abras, calle que se llena. Salvo que el tránsito esté bien regulado por un sistema de semaforización eficiente, pues. Claro. Ese tipo de estudios falta, no solamente en Saltillo, falta en muchas partes de Coahuila y en muchas partes de México. En Torreón el tráfico. Entonces, pero son problemas que tienen soluciones a lo mejor no tan complicadas. A lo mejor lo único que hay que hacer es reorganizar el sistema del flujo de la semaforización. Sí. Entonces, ese tipo de problemas sí los podemos resolver. Por eso es importante la contribución de los centros de investigación. Por la parte aplicada, ¿no? Por lo que pueden hacer para resolver problemas concretos de los lugares en que vivimos, pues. Claro. ¿Verdad? Entonces, y la presencia de la universidad en la vida cotidiana de tendría que estar más, tendría que ser más marcada, y ahí estamos trabajando para ello, por supuesto. Doctor, y por ejemplo, pues también la integración de los estudiantes a las actividades de investigación, ¿no? Porque pues antes era como que dos actividades muy distintas, es ir al aula y transmitir la información, y a veces olvidando los talentos que tenemos en la universidad, porque pues toda esa investigación que se genera se queda ahí luego en los papers, ¿no? Pero no se baja a que luego también el estudiante, el estudiante pueda pues tener acceso a esa información. Y ahora pues es muy importante esta actividad que se hace, en donde el estudiante se integra también con los investigadores y se empieza desde temprana edad a generar esta dinámica de investigación. Sí, claro. Y es muy importante porque pues es para el desarrollo de la universidad y para el desarrollo como sociedad, porque conforme tengamos más investigación y se desarrolle más la ciencia, pues se resuelven más problemas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la actividad que está desarrollando la universidad en este sentido. Sí, por supuesto. Digamos, otra de las cosas que nos ha interesado comenzar a impulsar de manera más puntual tiene que ver esto de las vocaciones científicas, ¿no? Sí. O sea, ahí yo creo que ya el próximo año estaremos en posibilidades de tener una gran feria de las ciencias de la universidad. Porque esto se empieza desde la prepa, Sí. O sea, el cultivar las vocaciones científicas de las personas se empieza desde joven. Es muy difícil que un estudiante ya de posgrado que no tiene vocación científica se vaya a dedicar justamente a ser científico
bajo cualquiera de las modalidades que ustedes me quieran aquí mencionar. Entonces, en ese sentido sí estamos preocupados por tener más gente de dónde incorporar a los proyectos de investigación. También otra realidad, si el estudiante en cualquier nivel de licenciatura, maestría y doctorado no ve que su profesor escribe y publica, el estudiante no escribe ni publica. Claro. O sea, incluso a nivel de la pura docencia, si el estudiante se da cuenta que el profesor no lee el material que va a dar cada clase, el estudiante tampoco va a leer y se va a preparar. Cierto. O sea, entonces en ese sentido, todavía el papel del profesor, del instructor, es muy relevante para poder generar esa curiosidad, esa inquietud en el estudiante y que aprenda otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú enseñas a un estudiante de licenciatura en su tesis a utilizar un software especializado, es un avance tremendo. Tremendo. A lo mejor no nos hemos puesto a reflexionar en ese sentido, ¿no? Así. Pero cuando tú enseñas un paquete de programación a un estudiante cuando está en licenciatura, en el posgrado el estudiante va a avanzar sin problema. Si se sigue preparando y si tiene también esa misión, porque aquí el estudiante de posgrado no es a veces el más inteligente, ni es el que se las sabe todas, es el que tiene más ambición para prepararse. Así es. Y poder moverse socialmente. Claro. ¿No? Aquí hay datos muy contundentes. Por ejemplo, son datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un estudiante que únicamente tiene o egresa de bachillerato gana en promedio 162% menos que un estudiante que está cursando un posgrado. Olvídense que ya salió, que está cursando un posgrado. Entonces, digamos, el premio por prepararse, ¿no?, es significativo. Sí, definitivamente la preparación, está el campo de batalla difícil de por sí, y entre más herramientas, como dices ahorita, por ejemplo, un estudiante de posgrado que entre a la maestría ya manejando un Stata, un programa de estadística, un SPS, ya es un estudiante exacto, o sea, ya entra con herramientas pues muy competitivas y que además le sirven, ¿no? Y que ya, por ejemplo, es un estudiante de maestría que entra, pues sí a aprender, pero también ya a liderar un grupo, un laboratorio, a irse a una estancia, a aprender más cosas. O sea, entran con una ventaja muy, muy grande, muy marcada. Desde antes, ¿no? Sí, desde claro. la tesis de licenciatura. Desde ahí. Y bueno, pues ya que estamos hablando del posgrado, sí, nosotros en posgrado tenemos una matrícula en la universidad de 1,890 estudiantes de posgrado. O sea, no es nada especial. 1,890 estudiantes de posgrado, sobre todo concentrados entre Saltillo y Torreón. Hay también algunos en el norte, son los menos, pero entre Saltillo y la Unidad Laguna concentramos, yo creo que alrededor del 75% de los estudiantes. ¿En qué áreas son en donde más hay estudiantes, doctor? En ciencias sociales, administrativas y luego en las ingenierías, las ciencias duras. ¿Esto incluye también a los residentes? No, los residentes tienen un tratamiento aparte. Esa parte, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también tenemos, yo creo que alrededor de unos 200 residentes, 150 residentes por ahí. Y es muy importante el crecimiento que se ha tenido en el número de posgrados, ¿no?, que ha tenido la universidad y que han entrado al sistema de calidad, ¿no? Tenemos ahí 81 programas de posgrado activos, o sea, con matrícula diferente de cero, digamos, ¿no? Okay. O vigente también. De esos 81 programas de posgrado, 24 están en el Sistema Nacional del Posgrado. Es decir, tienen una certificación de calidad del CONACYT. Muy bien. Ahí nuestra intención es hacer que más programas de posgrado se certifiquen en calidad, no necesariamente por el CONACYT. También hay que ser honestos aquí, o sea, tenemos posgrados en todas las áreas del conocimiento, en todas. Es lo que te iba a decir, realmente no todos los posgrados requieren un tiempo completo. Hay quien está haciendo un posgrado en administración, por ejemplo, que le va bien los viernes en la noche, ¿no? Y no tiene que ser de CONACYT. Es correcto, entonces, pero sí tiene que estar certificado en calidad. Exacto. ¿Por qué? Un reconocimiento de calidad es un reconocimiento público académico. Así es. Que el muchacho lo puede ver, cualquier aspirante puede decir, ese programa de posgrado está reconocido por su calidad en este organismo. Por lo tanto, me conviene, invirtiendo en mi propio capital humano, ingresar a ese programa. Entonces, eso sí queremos que la mayoría, no voy a decir que todos, pero que de esos 81 la mayoría estén certificados en calidad por algún organismo externo a la institución. Es una política que ya estamos empezando a avanzar. Y también tenemos que hacer más eficiente el posgrado de la institución.
El otro dato ahí es que tenemos, esos 81 tienen matrícula activa, ¿no? Son activos, pues, programas educativos vigentes, pero tenemos 200 programas registrados ante la SEP, o sea, digo, esos no tienen programas matrícula. que no tienen matrícula, hay que cerrarlos. Claro. Por algo no tienen matrícula. Entonces, también estamos en ese proceso que tampoco es fácil, o sea, no había antes un documento que nos dijera cómo cerrar un programa de posgrado. Sí nos decían cómo abrirlo, pero no cómo cerrarlo. Entonces ahora, cuando el año pasado, no sé si recuerden ustedes, pero se propuso el reglamento académico general, sí, ya hay un proceso ahí que finalmente nos ha permitido empezar a desahogar esa parte y por supuesto con el apoyo de las directoras y los directores de escuelas y facultades, ¿no? Que son los que tienen esa, digamos, carga de un programa registrado ante la SEP que tendría que estar funcionando, por alguna circunstancia no funciona, pero también hay un compromiso con los que se graduaron de ahí y no se titularon, entonces estamos ofreciendo alternativas para eso, ¿verdad? Doctor, ya para ir cerrando, se nos fue otra vez. poquitos minutos, en la parte de investigación y posgrado de la universidad para los próximos años, ya nos hablaste de la vinculación, ya nos hablaste de la parte social, ¿qué se ve por ahí en el camino? ¿Qué planes hay para los estudiantes, para la universidad? Pues mira, yo creo que una parte importante del futuro inmediato de la investigación depende de nosotros mismos, depende de lo que queramos desarrollar, depende que tengamos este enfoque integral donde apoyemos la consolidación de la trayectoria de los investigadores, donde sigamos incrementando la presencia de nuestras investigadoras e investigadores ante el SNI, y eso a su vez beneficia o va atado, o va de la mano, con la calidad de los posgrados que iremos ofreciendo en la universidad. Estamos abriendo nuevos posgrados también, no muchos porque, como te digo, queremos hacer tiros de precisión. Claro. ¿Sí? Y que esos posgrados sean reconocidos por su calidad, no solamente por lo que ofrecen al público en general, pues. Pero creo que también mucho de esto va a estar condicionado a cómo vengan las políticas externas, ¿eh? Vale la pena hablar. Ahora, digamos que es muy alentador que el CONACYT vaya a ser ahora Secretaría de Estado. Sí. O sea, eso quiere decir que ahora las políticas de investigación, de ciencia, tecnología, humanidades y de posgrado van a ser políticas de Estado. No van a estar supeditadas a una dirección general o a un consejo incluso de administración de un organismo o ente creado con ese fin, sino ahora es una secretaría. Secretario en ciencia. Es correcto. Entonces, en ese sentido, pues sí estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Cómo van a ver ellos ahora la acreditación de los programas de posgrado? ¿Cómo van a ver ellos ahora la parte del SNI, que ya parece que empiezan a presentar algunas propuestas de cambio, que hay que estar muy pendientes porque al final de cuentas la universidad se tiene que adaptar, ¿eh? Claro. Sí. Y tiene los elementos como para hacerlo. O sea, lo hemos hecho varias veces durante los últimos años, lo vamos a seguir haciendo, pues. Pero siempre respetando esta vocación o este mandato de procurar resolver problemas concretos en Coahuila y en México. Esa es la visión que vamos a tener a partir de ahora en la institución. Sí nos interesa mucho, por supuesto, el desarrollo científico, pero también nos interesa la investigación aplicada. Definitivamente. Y como dices, es esperanzador, digo yo, independientemente de la orientación del partido, el color, Sí. que la presidenta, ella es científica. Sí, la claro, presidenta Claudia Sheinbaum, y aparte también su mamá es SNI, su papá también era científico. Entonces yo creo que se ve bien el panorama, al menos en el papel. En el papel. Digamos, ¿no? Habrá que pareciera esperar. ser que se ve bien la investigación en el país. Vamos a ver si baja acá, ¿no? El recurso a la... Sí, digamos que se transforme todo eso en mayores oportunidades. Claro. O sea, no queremos que nos den los recursos así porque somos la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Queremos que nos den los recursos porque vamos a participar de las convocatorias que se publiquen y vamos a generar recursos para la universidad. Claro. Porque tenemos la capacidad como para hacerlo. La verdad es que luego uno cuando está estudiando en licenciatura dices, bueno, pues yo soy estudiante de la Facultad de Economía, pues aquí está mi cuadrito, ¿verdad? Aquí está mi salón, yo voy a mis clases, cumplo con lo que tengo que cumplir, etcétera. Pero la universidad es un monstruo, ¿eh? Es grandísimo. Claro. Es enorme. La verdad, ojalá nos demos todos la oportunidad de conocer los alcances que tiene la universidad y sobre todo las capacidades científicas que ya tenemos y las que nos estamos preocupando por seguir formando y consolidando. Pues ya para Así es, pues ya. terminar, mira, Doc, acá a tu cámara, esta la azul. Ah, perfecto.
Pues lo que quieras ahí, un mensaje para los estudiantes, para los investigadores aquí a esta cámara, para... Bueno, pues en primer término para las y los investigadores de la universidad, pues decirles que estoy a sus órdenes, que estamos también trabajando por ellos y por ellas todos los días, que se acerquen, si tienen alguna necesidad que nosotros podamos resolver, e incluso las que no, hay que platicarlo y los vamos a apoyar en lo que vayan necesitando. Y bueno, las y los estudiantes, pues los invito a que se sigan preparando. No hay mejor vehículo para la movilidad social que invertir en el propio capital humano que uno tiene. Entonces, pues nada, con eso yo creo que nos despedimos por hoy, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias Muy amables, por acompañarnos. Muchas gracias. Fue un placer tenerte acá con nosotros y pues nos despedimos. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Muy bien.